Para estos 6 aventureros, los entornos más extremos del mundo representaban el desafío definitivo. Pero en estos paisajes hostiles, incluso los más experimentados pueden caer víctimas de fuerzas más allá del control humano. Estas son las muertes trágicas en los lugares peligrosos del mundo. Era el 15 de mayo de 2014, y la oscuridad antes del amanecer se aferraba a las laderas superiores del monte Everest, mientras los escaladores se preparaban para su empuje final a través de la notoria zona de la muerte por encima de 26.000 pies. La pirámide de la cumbre de la montaña se alzaba sobre ellos, tentadoramente cerca, pero separada por la sección más peligrosa del pico más alto del mundo. A esta altitud, el cuerpo humano comienza a morir por falta de oxígeno, y cada minuto pasado en la zona de la muerte acerca a los escaladores a sus límites físicos. Elena Rodríguez ajustó su máscara de oxígeno mientras se preparaba para lo que sería el día más desafiante de su vida. Su determinación era inquebrantable a pesar de las crecientes señales de que su cuerpo estaba luchando con la altitud extrema. A los 29 años, la abogada ambiental mexicana había venido al Everest para crear conciencia sobre el cambio climático, planeando plantar una bandera que representara especies en peligro de extinción en la cumbre. Su formación legal le había enseñado a abordar los desafíos metódicamente, pero nada podría haberla preparado para la brutal realidad de la zona de muerte del Everest. Elena había pasado 8 meses entrenando y aclimatándose para este momento, aumentando gradualmente la capacidad de su cuerpo para funcionar en el ambiente con falta de oxígeno por encima de 26.000 pies. Era una escaladora recreativa que había alcanzado con éxito varias cumbres en los Andes, pero el Everest representaba un salto cuántico en dificultad y peligro. La zona de la muerte se ganó su nombre porque el cuerpo humano no puede sobrevivir allí por periodos prolongados, con la mayoría de los escaladores teniendo solo horas para alcanzar la cumbre y descender a un lugar seguro. Las condiciones meteorológicas habían sido perfectas durante el ascenso inicial, pero Elena se había estado esforzando más de lo recomendado para mantenerse al día con un grupo que escalaba más rápido. Había estado sintiéndose cada vez más fatigada durante la escalada por la zona de la muerte, experimentando síntomas sutiles que atribuía a los efectos normales de la altitud. A pesar de las sugerencias de sus guías de descansar más tiempo en cada campamento, Elena estaba decidida a alcanzar la cumbre y completar la misión ambiental que la había llevado a la montaña más peligrosa del mundo. El empuje final hacia la cumbre requería que los escaladores navegaran por secciones técnicas de roca y hielo, mientras sus cuerpos se apagaban lentamente por la falta de oxígeno. La respiración de Elena se volvió cada vez más trabajosa a medida que subía, su cuerpo luchando por extraer suficiente oxígeno del aire que contenía solo 1/3 del oxígeno disponible al nivel del mar. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, mientras sus músculos clamaban por oxígeno que simplemente no estaba disponible. A 27.200 pies, a solo 1.800 pies por debajo de la cumbre, Elena comenzó a mostrar signos severos de mal de altura y edema pulmonar de gran altitud. Sus pulmones se estaban llenando de líquido, mientras los sistemas de su cuerpo comenzaban a fallar en el entorno hostil de la zona de la muerte. Se desplomó durante una parada de descanso, incapaz de continuar subiendo o descender por su cuenta, mientras su condición se deterioraba rápidamente. Su guía de escalada y los miembros del equipo reconocieron de inmediato la gravedad de la situación y comenzaron intentos desesperados de rescate, pero la altitud extrema hizo que sus esfuerzos fueran casi imposibles. A esta altura, incluso los escaladores más fuertes apenas pueden soportar su propio peso, lo que hace prácticamente imposible llevar a otra persona. Elena perdió el conocimiento cuando su sistema respiratorio falló. Sus pulmones se llenaron de líquido que impedía que el oxígeno llegara a su torrente sanguíneo. A pesar de la administración de oxígeno y los frenéticos esfuerzos de rescate, Elena Rodríguez murió de edema pulmonar de gran altitud en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Su cuerpo permaneció en la montaña durante 4 días antes de que el rescate en helicóptero pudiera recuperarlo a menor altitud, mientras su equipo de escalada estaba profundamente afectado por presenciar su muerte tan cerca de la cumbre. La tragedia destacó los riesgos extremos que enfrentan los escaladores en la sección más peligrosa del Everest y llevó a mejorar los protocolos de evaluación médica para las expediciones de escalada. Era el 7 de agosto de 2014 y el implacable sol del Sahara brillaba intensamente mientras las temperaturas se elevaban hacia 125 grados Fahrenheit en el remoto desierto marroquí, creando condiciones que podrían matar a un humano desprevenido en horas. La vasta extensión de dunas de arena se extendía interminablemente en todas las direcciones, interrumpida solo por el ocasional afloramiento rocoso que no proporcionaba sombra ni alivio del calor aplastante.
El aire temblaba con ondas de calor que distorsionaban la visión y hacían que la navegación fuera peligrosa en el desierto sin caminos. James Mitchell se secó el sudor de la frente mientras luchaba por mantener el ritmo con su grupo de trekking en el desierto. Su constitución británica no estaba preparada para la brutal realidad del verano en el Sahara. A los 42 años, el turista de aventura se había inscrito en lo que pensaba que sería una expedición por el desierto emocionante pero manejable, subestimando los riesgos extremos de deshidratación y el calor mortal que definían el desierto cálido más grande del mundo. Su entusiasmo por la aventura había superado las advertencias sobre los peligros de viajar por el desierto durante los meses más calurosos del año. La expedición guiada intentaba cruzar una sección particularmente aislada del Sahara marroquí, con puntos de reabastecimiento de agua limitados. Un viaje que requería una planificación precisa y una vigilancia constante sobre el consumo de agua. James había estado experimentando signos tempranos de agotamiento por calor durante el último día, incluyendo náuseas, mareos y sudoración excesiva que estaba agotando las reservas de agua de su cuerpo más rápido de lo que podía reponerlas. A pesar de estas señales de advertencia, insistió en continuar con el grupo en lugar de regresar a un lugar seguro. La compañía de tours había proporcionado lo que consideraban suministros de agua adecuados, pero el calor extremo estaba causando evaporación y un aumento en las tasas de consumo que excedían sus cálculos. El cuerpo de James estaba perdiendo más de 1 litro de agua cada hora a través del sudor, mucho más de lo que podía reponer en el calor brutal, mientras que el aire sobrecalentado no proporcionaba alivio refrescante al respirar. Su piel clara y falta de experiencia en el desierto lo hacían particularmente vulnerable a las condiciones que los beduinos locales habían aprendido a respetar y temer. En el tercer día de la caminata, con temperaturas alcanzando su pico diario de 125 grados Fahrenheit, James comenzó a mostrar síntomas severos de insolación que marcaron la transición de agotamiento por calor a una emergencia médica que amenazaba su vida. Los sistemas de enfriamiento de su cuerpo habían fallado por completo, haciendo que su temperatura central subiera a niveles peligrosos mientras su cerebro comenzaba a funcionar mal por el calor. Se volvió confuso y desorientado, tropezando por la arena mientras su coordinación se deterioraba. James colapsó en las dunas de arena, su cuerpo incapaz de regular la temperatura mientras el golpe de calor abrumaba sus sistemas fisiológicos. La instalación médica más cercana estaba a más de 100 millas de distancia a través de un terreno desértico sin caminos, haciendo imposible la evacuación inmediata. Su guía intentó enfriarlo con sus limitadas reservas de agua, pero la condición de James continuó deteriorándose mientras sus órganos comenzaban a fallar debido a la hipertermia. El calor extremo había llevado el cuerpo de James más allá de su capacidad de sobrevivir, causando una falla multiorgánica al alcanzar su temperatura central niveles letales. Murió de hipertermia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Su aventura terminó en tragedia en la vasta inmensidad del desierto del Sahara. La expedición se vio obligada a continuar hasta el asentamiento más cercano para informar de la muerte de James y organizar la recuperación del cuerpo, mientras las autoridades marroquíes iniciaron una investigación sobre los protocolos de seguridad de la empresa de turismo. El incidente llevó a regulaciones más estrictas para el turismo en el desierto y a la obligatoriedad de equipos de comunicación de emergencia, mientras que la familia de James demandó por medidas de seguridad inadecuadas. Era el 12 de noviembre de 2015, y el viento antártico aullaba a través de la plataforma de hielo de Ross con la furia de la naturaleza desatada, llevando nieve y cristales de hielo que podían cegar y desorientar a cualquiera atrapado al aire libre. La temperatura había caído a 40 grados Fahrenheit bajo cero, mientras que vientos con fuerza de huracán creaban una sensación térmica que podía congelar la piel expuesta en minutos. En esta blanca desolación en el fondo del mundo, los humanos existían solo a través de una vigilancia constante y respeto por las condiciones que podían matar sin previo aviso. La doctora Sarah Chen verificó sus coordenadas de GPS una última vez mientras se preparaba para una misión de investigación en solitario que la alejaría de la relativa seguridad de la estación de investigación. A los 38 años, la científica de investigación climática había dedicado su carrera a comprender la dinámica de las capas de hielo en la Antártida, pero nunca había trabajado en condiciones tan extremas. Oeste aislado. La capacidad de rescate más cercana estaba a más de 500 millas en la estación McMurdo, haciendo imposible una evacuación inmediata si algo salía mal. El pequeño equipo de investigación había estado recolectando muestras de núcleos de hielo que proporcionarían datos cruciales sobre el cambio climático, pero las condiciones meteorológicas en deterioro amenazaban con dejarlos varados durante semanas.
Sarah se había ofrecido para hacer un último viaje de recolección de datos antes de que una tormenta de nieve inminente hiciera imposible el trabajo al aire libre, a pesar de las preocupaciones de seguridad de sus colegas. Su dedicación a la investigación había superado su cautela natural sobre aventurarse sola en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Las condiciones meteorológicas habían estado deteriorándose durante todo el día, con imágenes satelitales mostrando un sistema de tormenta masivo acercándose a su ubicación. Sarah sabía que solo tenía una ventana estrecha para completar su trabajo y regresar a la base antes de que la tormenta azotara con toda su fuerza. Su formación científica le había enseñado a ser metódica y cuidadosa, pero la presión por recopilar datos climáticos cruciales antes de que se cerrara la ventana meteorológica la había llevado a tomar riesgos que normalmente evitaría. Durante su misión de investigación en solitario, Sarah fue atrapada en una repentina ventisca que redujo la visibilidad a cero y transformó el paisaje familiar en un laberinto sin rasgos de blanco. La tormenta se había movido más rápido de lo previsto, atrapándola en condiciones donde incluso investigadores experimentados en la Antártida podrían perderse fatalmente a pocos metros de la seguridad. Se desorientó en la nieve arremolinada, incapaz de distinguir entre el suelo y el cielo en el completo apagón blanco. Se perdió el contacto por radio debido a las severas condiciones meteorológicas y la interferencia electrónica de la tormenta, dejando a Sarah sin posibilidad de orientación o rescate. Deambuló durante horas en el frío mortal. Su unidad de GPS fallaba en las condiciones extremas, mientras el calor de su cuerpo era arrebatado por vientos que se sentían como cuchillos congelados. El paisaje de hielo sin rasgos distintivos no ofrecía puntos de referencia ni refugio, mientras luchaba por encontrar el camino de regreso a la base. La temperatura corporal de Sarah disminuyó constantemente a medida que la hipotermia se instalaba. Sus movimientos se volvían lentos y descoordinados mientras su cerebro comenzaba a apagarse por el frío. Se desplomó por el agotamiento y la exposición. Su cuerpo no podía generar suficiente calor para sobrevivir en condiciones que representaban los límites de la resistencia humana. Murió sola en la desolada Antártida, a solo 2 millas de la estación de investigación que bien podría haber estado en otro planeta. El equipo de investigación no pudo buscar a Sarah hasta que la tormenta de nieve pasó 3 días después, cuando encontraron su cuerpo congelado en el hielo. El incidente destacó el aislamiento extremo y los peligros que enfrentan los investigadores en la Antártida, lo que llevó a nuevos protocolos de seguridad que requieren sistemas de compañeros y seguimiento por GPS para todo el trabajo de campo. La investigación climática de Sarah continuó póstumamente, con sus datos finales contribuyendo a importantes descubrimientos científicos sobre el calentamiento global. Era el 25 de marzo de 2017, y el denso dosel de la selva amazónica filtraba el sol tropical en un crepúsculo verde que hacía la navegación peligrosa en la selva más grande del mundo. El aire estaba cargado de humedad y los sonidos de innumerables especies, mientras el laberinto de ríos y arroyos creaba un sistema de agua complejo que podía confundir incluso a los guías experimentados. En este infierno verde donde la comunicación por radio era casi imposible, perderse significaba casi una muerte segura. Michael Torres ajustó su equipo de cámara mientras se preparaba para aventurarse solo en un área de la cuenca del Amazonas tan remota que pocos humanos habían puesto pie allí. A los 29 años, el cineasta documental había venido a Brasil para capturar imágenes de tribus indígenas y vida silvestre para lo que esperaba sería una película innovadora sobre la conservación de la selva tropical. Su pasión por contar historias ambientales lo había llevado a buscar las áreas más prístinas y peligrosas de la selva, donde las imágenes auténticas podrían marcar la diferencia entre un buen documental y uno excelente. El cineasta se había separado de su guía para capturar imágenes de la vida silvestre en un área conocida por su terreno peligroso y fauna mortal, incluidos jaguares, serpientes venenosas e insectos agresivos que podían transmitir enfermedades fatales. Michael era un experimentado aventurero que había filmado en lugares remotos de todo el mundo. Pero el Amazonas representaba un nivel de complejidad y peligro que superaba cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Las lecturas de GPS eran poco fiables bajo el denso dosel de la selva, mientras que el ruido constante del bosque hacía que la comunicación por radio fuera casi imposible. Michael tenía suministros para solo 3 días y planeaba reunirse con su equipo en un lugar predeterminado, río abajo. Pero su confianza en sus habilidades al aire libre lo había llevado a subestimar la capacidad del Amazonas para desorientar incluso a los viajeros experimentados. El laberinto de ríos y arroyos de la selva parecía idéntico, mientras que la densa vegetación hacía imposible ver más de unos pocos metros en cualquier dirección. Su plan de seguir el sistema fluvial de regreso al punto de encuentro parecía simple, pero la compleja hidrología del Amazonas resultaría ser su perdición.
Michael se perdió en el laberinto de vías fluviales y densa vegetación, incapaz de distinguir entre el río principal y los innumerables afluentes que se ramificaban en todas direcciones. Intentó seguir lo que pensaba que era el sistema fluvial correcto, pero se desorientó cada vez más, ya que la uniformidad de la selva hacía imposible la navegación. Su cámara continuó grabando mientras documentaba su creciente desesperación y la realización de que estaba irremediablemente perdido en uno de los entornos más implacables de la Tierra. Sus suministros de comida y agua se agotaron después de 4 días, obligándolo a beber agua de río contaminada que contenía parásitos y bacterias contra las cuales su cuerpo no tenía inmunidad. Las imágenes mostraban que se volvía cada vez más débil y enfermo. Su cuerpo parecía estar atormentado por la enfermedad y la deshidratación. La jungla, que había parecido tan hermosa a través de la lente de su cámara, se había convertido en una prisión verde donde cada paso podría ser el último. Las imágenes sugerían que se enfermó después de beber del río y sin comida ni agua limpia, probablemente sucumbió a la deshidratación y la enfermedad en lo profundo de la selva. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda que involucraron helicópteros y rastreadores indígenas, su cuerpo nunca fue recuperado de la vasta selva amazónica. Las autoridades brasileñas lanzaron una operación de búsqueda masiva, pero el tamaño de la selva hacía casi imposible encontrar a una persona. El equipo de cámara de Michael fue encontrado semanas después, conteniendo imágenes de sus últimos días que sirvieron como un recordatorio inquietante del poder mortal de la selva. El incidente llevó a nuevas regulaciones que requieren que los equipos de documentales mantengan contacto constante con guías y autoridades. Era el 3 de septiembre de 2017, y las aguas cristalinas del agujero azul frente a la costa de Belice atraían a buceadores de todo el mundo. Su abertura perfectamente circular desciende 400 pies en el mar Caribe. El enorme sumidero submarino de más de 1000 pies de ancho se había convertido en un sitio de peregrinación para buceadores técnicos que buscan explorar una de las formaciones submarinas más espectaculares y peligrosas de la Tierra. El sol de la mañana penetraba solo los primeros 100 pies de las profundidades azules, debajo de los cuales yacía un mundo alienígena de estalactitas, capas de sulfuro de hidrógeno y oscuridad aplastante. Marcus Chen ajustó su equipo de buceo mientras se preparaba para lo que sería la inmersión en solitario más profunda de su carrera. Su emoción crecía mientras contemplaba el desafío técnico que se encontraba bajo la superficie. A los 32 años, el experimentado buzo de cuevas había construido su reputación explorando cavernas submarinas y cenotes en México y el Caribe, documentando sus aventuras para un pequeño pero dedicado grupo de entusiastas del buceo técnico. Su formación en ingeniería le había enseñado a abordar inmersiones complejas de manera metódica, pero nada lo había preparado para los peligros únicos que acechaban en las profundidades del agujero azul. La inmersión en solitario representaba la búsqueda personal de Marcus para alcanzar el fondo del agujero azul a 400 pies, una profundidad que requería sistemas avanzados de respiración con mezcla de gases y una planificación precisa de descompresión. Había pasado meses preparándose para este momento, estudiando las características únicas del agujero y planificando sus mezclas de gases para la profundidad extrema. La inmersión lo llevaría más allá de los límites recreativos hacia el ámbito del buceo técnico, donde un solo error podría resultar fatal. El plan de Marcus era descender rápidamente a 400 pies, pasar un tiempo mínimo a esa profundidad para evitar la narcosis por nitrógeno y ejecutar un ascenso cuidadoso con múltiples paradas de descompresión. A tales profundidades extremas, la presión parcial del nitrógeno podría causar un deterioro severo del juicio, mientras que el riesgo de enfermedad por descompresión hacía que el tiempo preciso fuera crítico. Su computadora de buceo y los sistemas de respaldo representaban su línea de vida hacia la superficie, pero la ubicación remota del agujero azul significaba que el rescate sería casi imposible si algo salía mal. A medida que Marcus descendía más allá de 200 pies, la luz del sol se desvanecía hasta convertirse en un tenue resplandor azul, mientras la temperatura del agua caía dramáticamente en la termoclina. La mezcla de gas que respiraba, calculada cuidadosamente para la profundidad planificada, comenzó a afectar su claridad mental cuando la narcosis por nitrógeno se presentó antes de lo esperado. Las enormes estalactitas que colgaban de las paredes del agujero creaban una catedral de otro mundo que lo hipnotizaba, haciendo que permaneciera más tiempo del planeado a profundidades peligrosas. A 350 pies, el regulador principal de Marcus comenzó a fallar, entregando un flujo de gas inconsistente que lo obligó a cambiar a su sistema de respaldo. La falla del equipo, combinada con la narcosis por nitrógeno, le hizo cometer un error crítico en la planificación de su ascenso. Comenzó a ascender demasiado rápido,
omitiendo paradas de descompresión esenciales mientras el pánico se apoderaba de él y su juicio deteriorado tomaba el control. El ascenso rápido causó que se formaran burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo y los tejidos de Marcus, provocando una grave enfermedad por descompresión que se manifestó como un dolor articular insoportable y síntomas neurológicos. Su visión se nubló mientras luchaba por llegar a la superficie. Su cuerpo se retorcía de dolor mientras la enfermedad por descompresión abrumaba su sistema. Perdió el conocimiento a 100 pies. Su regulador cayó de su boca mientras se hundía de nuevo hacia las profundidades. Marcus Chen murió por una grave enfermedad de descompresión y ahogamiento en las profundidades del agujero azul. Su cuerpo nunca se recuperó del abismo de 400 pies que había reclamado su vida. La ubicación remota y la profundidad extrema hicieron imposible la recuperación del cuerpo, mientras que su computadora de buceo reveló la falla del equipo y el ascenso rápido que habían causado el accidente fatal. Las autoridades beliceñas investigaron las circunstancias de su muerte, mientras la comunidad de buceo técnico lamentaba la pérdida de un buceador experimentado que había llevado los límites de la exploración submarina demasiado lejos. La tragedia destacó los riesgos mortales del buceo técnico en solitario en lugares remotos, sirviendo como recordatorio de que algunas profundidades están más allá del alcance seguro humano. Era el 15 de agosto de 2013 y el sol de la mañana proyectaba un resplandor inquietante sobre Queimada Grande, la infame isla de las serpientes frente a la costa de Brasil, que albergaba la concentración más mortal de serpientes venenosas del mundo. La isla de 110 acres, prohibida a los civiles por el gobierno brasileño, albergaba más de 4.000 víboras de cabeza de lanza dorada, cuyo veneno podía matar a un humano en menos de una hora. El denso dosel del bosque atlántico ocultaba un ecosistema de pesadilla donde cada metro cuadrado potencialmente albergaba múltiples serpientes mortales que habían evolucionado en aislamiento durante miles de años. La doctora Amanda Foster ajustó su equipo de protección mientras se preparaba para aventurarse en el interior de la isla en lo que sería la expedición de investigación más peligrosa de su carrera. A los 28 años, la herpetóloga había dedicado su vida a estudiar serpientes venenosas, pero nada en su formación académica la había preparado para la letalidad concentrada de Queimada Grande. Su permiso de investigación, obtenido después de años de negociaciones burocráticas, representaba una rara oportunidad para estudiar la víbora de la isla en su hábitat natural. La misión de investigación en solitario era la oportunidad de Amanda para recopilar datos cruciales sobre el comportamiento y la composición del veneno de la víbora de la isla, información que podría conducir a tratamientos médicos innovadores. Había pasado meses preparándose para esta expedición, estudiando el terreno de la isla y desarrollando protocolos de seguridad para trabajar en el lugar con más serpientes del mundo. Sus suministros de antiveneno y el equipo de comunicación de emergencia representaban sus únicas líneas de vida en un entorno donde una sola mordedura podría ser fatal. El plan de Amanda era establecer puntos de observación en todo el interior de la isla, documentando la densidad de serpientes y los patrones de comportamiento mientras mantenía distancias seguras de las víboras altamente agresivas. Las Golden Lanceheads, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, habían desarrollado un veneno potente diseñado para matar aves instantáneamente, pero sus toxinas eran igualmente mortales para los humanos. Su ropa protectora proporcionaba algo de protección, pero la gran cantidad de serpientes hacía que cada paso fuera potencialmente letal. A medida que Amanda se adentraba más en el denso bosque de la isla, navegaba cuidadosamente a través de la vegetación donde las serpientes de cabeza de lanza dorada colgaban de las ramas y se deslizaban por el suelo del bosque en cantidades que desafiaban la comprensión. Su investigación avanzaba con éxito mientras documentaba el comportamiento de las serpientes, pero la vigilancia constante necesaria para evitar las víboras mortales era mental y físicamente agotadora. Mientras fotografiaba una cabeza de lanza dorada particularmente grande enrollada en un árbol, Amanda retrocedió para obtener un mejor ángulo e inadvertidamente colocó su pie cerca de una víbora camuflada que había estado inmóvil en la hojarasca. La serpiente atacó con velocidad relámpago, sus colmillos penetrando a través de un pequeño hueco en su bota protectora, donde el cuero se había desgastado por el terreno accidentado. El veneno de la serpiente de cabeza de lanza dorada comenzó a actuar de inmediato, causando un dolor intenso e hinchazón en el sitio de la mordedura a medida que las potentes toxinas entraban en el torrente sanguíneo de Amanda. Inmediatamente administró antiveneno de su kit de emergencia, pero el veneno de la serpiente de cabeza de lanza dorada era más concentrado que cualquiera que hubiera encontrado en entornos de laboratorio. Su visión comenzó a nublarse mientras los neurotoxinas afectaban su sistema nervioso, y comenzó el sangrado interno a medida que el veneno destruía sus vasos sanguíneos. Amanda activó su baliza de emergencia e intentó llegar al punto de extracción, pero los efectos del veneno progresaban más rápido de lo que su antiveneno podía contrarrestarlos.
Se desplomó a solo 200 yardas de la playa donde su bote esperaba, su cuerpo abrumado por el veneno de serpiente más potente del hemisferio occidental. Los equipos de rescate de la Marina de Brasil llegaron a la isla pocas horas después de recibir la señal de socorro de Amanda, pero ella ya había sucumbido a la masiva envenenación que sus suministros de antiveneno no pudieron neutralizar. Sus notas de investigación proporcionaron datos valiosos sobre la población de la serpiente de cabeza de lanza dorada, mientras que su muerte destacó los peligros extremos que enfrentan los investigadores que estudian las criaturas más venenosas del mundo. Gracias por ver. Justo cuando piensas que la determinación puede superar un desafío, haz clic en el siguiente video que te dejará cuestionando si alguna aventura vale el riesgo máximo.